Hace apenas unas horas, mientras muchos de ustedes dormían, Donald Trump ordenó algo que no ocurría desde hace 37 años. La invasión militar de un país latinoamericano. Bombardearon Caracas, capturaron a un presidente, lo sacaron de su propio país por la fuerza. Y si creen que esto es solo sobre Venezuela, están muy equivocados, porque lo que acaba de pasar esta madrugada ya ocurrió antes, exactamente de la misma manera, con las mismas excusas y con el mismo final. 20 de diciembre de 1989. Son las 12:45 de la madrugada. La mayoría de los panameños duermen. De repente, el cielo se ilumina. No es un espectáculo de fuegos artificiales. Son 27,000 soldados estadounidenses invadiendo el país. La llaman Operación Causa Justa. ¿Causa justa para quién? Es la pregunta que nadie hizo. El objetivo era un hombre, Manuel Antonio Noriega, el presidente de facto de Panamá. Un hombre que, curiosamente, había sido aliado de Estados Unidos durante años. Un hombre que la CIA había entrenado, financiado y protegido. Un hombre que sabía demasiado. Pero Noriega cometió un error fatal. Creyó que era intocable. Creyó que sus servicios pasados lo protegerían. Se equivocó. La excusa oficial fue siempre la misma: narcotráfico. Noriega, decían, colaboraba con los carteles colombianos, lavaba dinero, facilitaba el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. Y todo eso era cierto. Pero aquí está el detalle que convenientemente olvidan. Estados Unidos sabía todo eso desde hacía años. Lo sabían porque ellos mismos lo habían usado para operaciones encubiertas en Centroamérica. Noriega era su hombre en Panamá, hasta que dejó de serlo. ¿Qué cambió? Noriega empezó a jugar su propio juego. Se acercó demasiado a Cuba. Empezó a negociar con la Unión Soviética. Y lo peor de todo, comenzó a pedir más control sobre el Canal de Panamá, esa arteria vital por donde pasa el 5% del comercio mundial. Ese fue su error. Porque puedes ser corrupto, puedes ser narcotraficante, puedes ser todo lo que quieras, pero nunca tocas los intereses estratégicos de Washington. La invasión duró oficialmente 2 meses, pero Panamá cayó en cuestión de horas. Bombardearon barrios enteros. El Chorrillo, uno de los barrios más pobres de Ciudad de Panamá, quedó prácticamente arrasado. Las cifras oficiales hablan de 300 civiles muertos. Organizaciones independientes estiman más de 3,000. Noriega se escondió en la embajada del Vaticano. Los americanos rodearon el edificio y pusieron música rock a todo volumen día y noche hasta que el Vaticano, agotado, lo entregó. Lo llevaron a Estados Unidos. Lo juzgaron en una corte americana por crímenes cometidos en Panamá. Murió en prisión en 2017. Esa es la historia que te cuentan. Pero la historia real es mucho más oscura, porque Panamá no fue un caso aislado. Fue parte de un patrón que se repite una y otra vez en América Latina desde hace más de un siglo. Un patrón tan predecible que casi puedes ver venir la invasión años antes de que ocurra. Primero, identifican a un líder problemático. Alguien que no sigue el libreto. Alguien que nacionaliza recursos, que se acerca a rivales geopolíticos, que desafía abiertamente los intereses corporativos americanos. Luego viene la campaña de deslegitimación. Los medios empiezan a llamarlo dictador, tirano, amenaza para su propio pueblo. Se imponen sanciones económicas que estrangulan al país. Se financia a la oposición. Se crean movimientos democráticos que casualmente reciben millones de dólares de agencias estadounidenses. Y cuando todo eso falla, cuando el líder se niega a caer, viene el golpe final, la intervención militar. Pero nunca la llaman invasión. Siempre tiene un nombre noble: Operación Causa Justa en Panamá, Operación Furia Urgente en Granada en 1983. Operación Poder Supremo en República Dominicana en 1965. Siempre es para restaurar la democracia.
para proteger vidas americanas, para combatir el narcotráfico. Guatemala, 1954. El presidente Jacobo Arbenz intentó una reforma agraria que afectaba a la United Fruit Company. La CIA orquestó un golpe. Arbenz fue derrocado. Siguieron 40 años de dictaduras militares y genocidio. Chile, 1973. Salvador Allende nacionalizó el cobre. La CIA financió el golpe de Pinochet. 17 años de dictadura, 3.000 desaparecidos, tortura sistemática. Nicaragua, Honduras, El Salvador. La lista es interminable. El patrón es siempre el mismo. Y funciona porque América Latina nunca aprende. Porque cada nueva generación cree que esta vez será diferente, que su líder es diferente, que Estados Unidos ha cambiado. No ha cambiado, solo ha perfeccionado el método, lo han vuelto más rápido, más eficiente, más brutal. Y ahora, 37 años después de Panamá, el patrón se repite. Pero esta vez no es un pequeño país centroamericano con un canal. Esta vez es Venezuela. Un país con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Y el hombre en el centro no es un dictador de segunda como Noriega. Es Nicolás Maduro, un hombre que lleva años preparándose para este momento. Un hombre que sabía que esto vendría. La pregunta es, ¿estaba listo? Entonces, ¿cuál es la excusa esta vez? ¿Qué razón noble presentó Trump al mundo para justificar bombardear una capital latinoamericana y secuestrar a su presidente? La respuesta es casi cómica por lo predecible: narcotráfico. Otra vez, porque si funcionó con Noriega, ¿por qué no funcionaría con Maduro? Pero aquí está el giro interesante. Esta vez no hablamos de un presidente que colabora con narcotraficantes. Esta vez, según Estados Unidos, el presidente es el narcotraficante. Maduro no solo permite el tráfico de drogas, él lo lidera. Él es el jefe supremo de algo llamado el Cartel de los Soles, y Estados Unidos puso precio a su cabeza: $50 millones. La recompensa más alta jamás ofrecida por un jefe de Estado en funciones. El Cartel de los Soles. Un nombre que suena casi poético, casi romántico, hasta que entiendes de dónde viene. Las soles son las estrellas que los generales venezolanos llevan en sus uniformes. Según las acusaciones americanas, los generales de más alto rango de las Fuerzas Armadas venezolanas no solo protegen el país, protegen las rutas de cocaína que salen de Colombia, cruzan Venezuela y llegan a Estados Unidos y Europa. Toneladas, miles de millones de dólares. Un imperio criminal dirigido desde el Palacio de Miraflores. ¿Es cierto? Probablemente sí, al menos en parte. Venezuela se ha convertido en una autopista para la cocaína colombiana. Las fronteras son porosas, la corrupción es endémica, y cuando un país colapsa económicamente como colapsó Venezuela, el narcotráfico llena el vacío. Eso no es un secreto. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Desde cuándo Estados Unidos invade países por narcotráfico? México es el mayor exportador de drogas a Estados Unidos. Los carteles mexicanos matan a decenas de miles cada año. Controlan territorios enteros. ¿Han invadido México? No. Colombia fue durante décadas el corazón del narcotráfico mundial. Pablo Escobar, el cartel de Cali, las FARC. ¿Invadieron Colombia? No. Mandaron asesores, mandaron dinero, mandaron equipos de operaciones especiales. Pero nunca 15.000 soldados bombardeando Bogotá. Entonces, ¿qué hace diferente a Venezuela? La respuesta está a 500 metros bajo tierra. Petróleo, 303.000 millones de barriles de reservas probadas, las mayores del mundo, más que Arabia Saudita, más que todo el Medio Oriente junto. Y ese petróleo no está en manos americanas, está en manos de Maduro, de Rusia, de China, de Irán, de todos los rivales geopolíticos de Washington. El narcotráfico es la excusa, el petróleo es la razón. Siempre ha sido así.
Siempre será así. Y si alguien duda de esto, solo necesitan recordar una cita que Trump dijo abiertamente durante su primer mandato. Venezuela tiene el petróleo más rico del mundo y vamos a recuperarlo. No dijo, vamos a ayudar al pueblo venezolano. No dijo, vamos a restaurar la democracia. Dijo, vamos a recuperarlo. Como si ese petróleo les perteneciera. Como si Venezuela fuera una provincia americana que se rebeló y necesita ser disciplinada. Para entender lo que acaba de pasar, necesitas entender quién es Nicolás Maduro, porque él no es Hugo Chávez. Nunca lo fue, nunca lo será, y esa ha sido siempre su maldición. Maduro nació en Caracas en 1962, hijo de un sindicalista, creció en barrios pobres, no vino de la élite militar como Chávez, no tenía carisma natural. No era un orador magnético que electrizaba multitudes con sus discursos de 5 horas. Maduro era un conductor de autobús, un sindicalista del metro de Caracas, un militante de base, un soldado de a pie de la revolución bolivariana. Pero era leal, increíblemente leal, y en política, especialmente en la política venezolana, la lealtad vale más que el talento. Cuando Chávez intentó su golpe fallido en 1992, Maduro fue uno de los que luchó por su liberación. Cuando Chávez ganó la presidencia en 1999, Maduro escaló rápidamente. Diputado, presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores y finalmente vicepresidente. En 2012, Chávez ganó su 4ª elección presidencial. Pero el cáncer ya lo estaba matando, y Chávez sabía que su tiempo se acababa. Así que hizo algo extraordinario. En diciembre de 2012, apareció en televisión nacional, demacrado, claramente enfermo, y le dijo al pueblo venezolano que si algo le pasaba, votaran por Maduro. Fue casi como un decreto real. El comandante había elegido a su sucesor. Chávez murió en marzo de 2013. Maduro asumió la presidencia de forma interina. Y en las elecciones de abril de 2013 ganó, apenas, por el 1.5% de los votos. Fue la victoria más estrecha en la historia moderna de Venezuela. Y desde ese momento, Maduro nunca volvió a tener legitimidad total. Porque él no era Chávez, era la copia barata, el sustituto. El hombre que heredó un movimiento que no creó y un país que ya estaba quebrado. Y Venezuela se desmoronó bajo su gobierno. La inflación explotó, la economía colapsó, millones huyeron del país. La crisis humanitaria se volvió apocalíptica y Maduro respondió de la única manera que sabía, con mano dura. Reprimió protestas, encarceló opositores, modificó la Constitución para mantenerse en el poder. Las elecciones se volvieron cada vez más cuestionadas. La comunidad internacional dejó de reconocerlo como presidente legítimo. Pero aquí está el detalle crucial que todo el mundo olvida. Maduro sobrevivió. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Sobrevivió a sanciones devastadoras. Sobrevivió a intentos de golpe. Sobrevivió a un intento de asesinato con drones en 2018. Sobrevivió al reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente legítimo en 2019. Sobrevivió a la presión combinada de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de América Latina. ¿Cómo? Porque Maduro entendió algo fundamental. En Venezuela, el poder no viene de las urnas, viene de los militares. Y Maduro compró la lealtad de los generales. Les dio control sobre la industria petrolera. Les dio control sobre las importaciones de alimentos. Les permitió enriquecerse obscenamente mientras el país se moría de hambre. Y supuestamente les dio control sobre el narcotráfico. El cartel de los soles no es solo una acusación americana, es la estructura de poder que mantiene a Maduro en el trono. Pero hay algo más. Algo que Trump y Estados Unidos nunca entendieron completamente. Maduro no estaba solo.
Tenía aliados. Rusia envió asesores militares. China invirtió miles de millones en préstamos respaldados por petróleo. Irán envió barcos cisterna para romper el embargo. Cuba envió inteligencia y seguridad. Maduro construyó una red de supervivencia. Se preparó para la guerra. Y ahora esa guerra llegó. Esta madrugada, cuando los misiles cayeron sobre Caracas, cuando los comandos americanos irrumpieron en sus ubicaciones, Maduro sabía exactamente lo que estaba pasando, porque lo había visto venir durante años. La pregunta es, ¿tenía un plan o simplemente supo desde siempre que este día llegaría y que cuando llegara ya no habría escapatoria? Ahora vamos a lo que realmente importa, porque este no es un evento aislado, no es solo sobre Maduro, no es solo sobre Venezuela, esto es un mensaje enviado con misiles, bombarderos y miles de soldados, un mensaje que resuena desde México hasta Argentina. Y el mensaje es simple, las reglas han cambiado. Durante décadas, especialmente después del fracaso en Irak y Afganistán, Estados Unidos pareció retroceder, pareció cansado de guerras, pareció enfocarse en competencia con China, en contención contra Rusia, en dejar que América Latina siguiera su propio camino. Gobiernos de izquierda llegaron al poder en toda la región. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, la marea rosa. Y Washington, aunque no le gustaba, parecía aceptarlo. Parecía que la era de las intervenciones militares había terminado. Esa era terminó esta madrugada. Trump acaba de demostrar que América Latina sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, que la doctrina Monroe nunca murió, que cuando un país latinoamericano desafía abiertamente los intereses americanos, cuando se alinea con Rusia, China o Irán, cuando controla recursos que Washington considera estratégicos, entonces la soberanía no significa nada. Las fronteras no significan nada. El derecho internacional no significa nada. Y miren las reacciones. Rusia exigió explicaciones inmediatas sobre el paradero de Maduro, como si Estados Unidos fuera a responder. China condenó la operación como violación flagrante de la soberanía, como si a Trump le importara. Irán habló de acción imperialista ilegal, como si alguien los estuviera escuchando. La ONU pedirá una reunión de emergencia, habrá condenas, habrá declaraciones y absolutamente nada cambiará. Porque aquí está la verdad brutal. Rusia está atrapada en Ucrania, China está enfocada en Taiwán y el Mar del Sur de China. Irán tiene sus propios problemas en Medio Oriente. Ninguno de ellos va a ir a la guerra con Estados Unidos por Venezuela. Harán ruido, amenazarán, y luego negociarán en silencio cómo repartirse los pedazos. Pero América Latina está en shock. Brasil, el gigante regional, está en un silencio ominoso, porque Lula sabe que lo que le pasó a Maduro le podría pasar a cualquiera. Colombia ya reforzó sus fronteras, no para ayudar a Venezuela, sino para evitar que el caos se derrame. México, bajo una presidenta de izquierda, está calculando frenéticamente qué decir sin provocar a Trump. Argentina, ahora bajo Milei, probablemente está aplaudiendo en privado. Y aquí está el detalle más perturbador. Esto podría funcionar. Políticamente, quiero decir, porque aunque Maduro tenía aliados internacionales, en su propio país era ampliamente odiado. Millones de venezolanos sufrieron bajo su gobierno. Millones huyeron. La oposición venezolana, aunque dividida, probablemente celebrará su caída. Y Trump volverá a Estados Unidos como el presidente que liberó Venezuela del dictador narco. El petróleo venezolano, esas 303.000 millones de barriles de reservas, ya no estarán en manos de Maduro, Rusia o China. Estarán disponibles para empresas americanas.
Para ExxonMobil, Chevron, todas las corporaciones que perdieron sus operaciones cuando Chávez nacionalizó la industria petrolera. Trump lo dijo literalmente: vamos a recuperar ese petróleo. Y ahora lo hizo. Pero hay un costo, siempre hay un costo, porque lo que acaba de pasar establece un precedente aterrador. Si Estados Unidos puede invadir Venezuela, bombardear su capital, capturar a su presidente y llevárselo en un avión militar, ¿qué les impide hacer lo mismo en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en cualquier país que se atreva a desafiarlos? La respuesta es nada, absolutamente nada, excepto cálculo político, excepto el costo-beneficio de cada operación. Venezuela tenía petróleo suficiente para justificar la invasión. Tenía un presidente suficientemente odiado para minimizar el costo político. Tenía aliados internacionales suficientemente débiles o distraídos para no poder defenderlo efectivamente. Era el blanco perfecto. Y ahora todos los demás líderes de América Latina están haciendo el mismo cálculo. ¿Qué tengo que mi país posee que Estados Unidos quiere? ¿Qué tan fuerte es mi posición interna? ¿Qué tan confiables son mis aliados internacionales? Porque si Maduro, con todo el petróleo de Venezuela, con el respaldo de Rusia, China e Irán, con años para prepararse, aún así cayó en cuestión de horas, entonces nadie está a salvo. Esto es el nuevo orden, o más bien, es el viejo orden volviendo con toda su fuerza. Es 1989 otra vez. Es Panamá otra vez. Es el imperialismo sin máscaras, sin disculpas, sin siquiera intentar esconderlo detrás de retórica noble sobre democracia y derechos humanos. Es Trump diciéndole al mundo: este es nuestro hemisferio, estas son nuestras reglas. Y si no te gusta, pregúntale a Maduro cómo terminó. La pregunta que todos deberían estar haciéndose no es ¿qué pasará con Venezuela? Venezuela ya cayó. La pregunta es ¿quién sigue? Porque ahora que Trump probó que puede hacerlo, que puede invadir un país latinoamericano sin consecuencias reales, sin oposición internacional efectiva, sin un costo político devastador en casa, ¿por qué se detendría aquí? La historia de América Latina está llena de momentos como este. Momentos donde todo cambia en una noche, donde el mapa se redibuja con sangre y fuego, donde décadas de equilibrio se destruyen en horas. Esta madrugada fue uno de esos momentos. Y todavía no sabemos qué tan lejos llegarán las consecuencias. Todavía no sabemos dónde está Maduro. Todavía no sabemos cuántos murieron en los bombardeos. Todavía no sabemos qué viene después. Pero lo que sí sabemos es esto: nada volverá a ser igual. Para Venezuela, para América Latina, para el orden internacional que creímos que existía. Todo cambió esta madrugada y apenas estamos comenzando a entender qué significa. Y aquí está la verdad más dura de todas. La mayoría de la gente ni siquiera entenderá lo que acaba de pasar. Verán los titulares: dictador narco capturado. Verán las imágenes de Maduro, las acusaciones, el cartel de los soles y pensarán: bien, se lo merecía. No verán el patrón, no recordarán Panamá, no conectarán los puntos entre el narcotráfico y el petróleo. No se preguntarán por qué ahora, por qué Venezuela, por qué de esta manera. Mañana subo el análisis completo. La historia detallada de todas las intervenciones americanas en América Latina. El paralelismo exacto entre Noriega y Maduro, los intereses petroleros detrás de todo esto, las consecuencias geopolíticas que apenas estamos comenzando a entender. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, comparte este video con alguien que necesite entender qué está pasando realmente.